Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos mirando los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Daniel. En el capítulo 3 veíamos cómo el mismo rey, Nabucodonosor, que al final del capítulo 2 alaba, ensalza a Dios a causa del sueño y de la interpretación que Daniel le ha dado, pues ese mismo rey es el que luego manda construir una gran estatua ordenando que todo el mundo lo adore. Y entonces veíamos la inconsistencia de cómo en un momento dado alguien puede confesar a Dios y proclamar a Dios y pasado un tiempo puede magnificar a un ídolo, a una estatua. Y entonces la lección que sacábamos era que un corazón no regenerado, aunque momentáneamente pueda quedar impresionado por algo extraordinario que ha visto o ha experimentado, sin embargo, ese corazón no regenerado va a volver otra vez a los viejos caminos y va a terminar otra vez cayendo en los mismos pecados que antes. Y eso es lo que le ocurrió a Nabucodonosor. Se queda impresionado por el sueño y la interpretación que Daniel le da, que nadie más había podido darle ni interpretarlo, pero sin embargo, pasado un tiempo, levanta la estatua esa mandando que todo el mundo lo adore. Y ahí es donde viene la negativa de aquellos tres jóvenes compañeros de Daniel que no van a obedecer la orden del rey y como consecuencia entonces van a ser echados dentro del horno de fuego. Y es el primer caso, el primer ejemplo de persecución contra el pueblo de Dios que tenemos aquí en este libro de Daniel, que no va a ser el único caso, sino que luego volverá a suceder también con el mismo Daniel y luego también, lo veremos en esta tarde, en otros casos posteriores. Pero ese horno ardiente que de hecho quema a los hombres que han arrojado a los tres jóvenes, sin embargo, deja sin tocar esas llamas, no tocan a esos muchachos que han sido arrojados por la presencia de un cuarto personaje que está allí en el horno con ellos y que es el que está protegiendo entonces a esos muchachos. Como consecuencia de eso, al final del capítulo 3 hay una nueva confesión del rey, de Nabucodonosor, otra vez alabando y reconociendo la supremacía de Dios sobre todo lo demás. Luego veíamos en el capítulo 4 el sueño que tuvo Nabucodonosor acerca de un árbol gigantesco que era abatido. Es de nuevo otro sueño que nadie puede interpretar, ninguno de sus ayudantes, de los que están cerca de él, y es Daniel el que se lo va a interpretar, y entonces el árbol en cuestión, el árbol gigantesco en cuestión, es él mismo, el rey Nabucodonosor, que en un momento dado, a causa de su engrandecimiento, a causa de su soberbia, va a ser humillado, va a ser abatido. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir. En un momento dado, paseando el rey por Babilonia, la ciudad, y él se empieza a atribuir los logros y se empieza a atribuir lo conseguido, y es cuando viene entonces la sentencia de humillación, de tal manera que Nabucodonosor queda abatido durante el tiempo hasta que reconoce la grandeza de Dios, la supremacía de Dios sobre todos, y también que es Dios el que da y quita, el que pone y quita en el reino, ¿no? Entonces es de nuevo otra vez como el rey hace una nueva confesión de Dios, es la tercera que ya ha hecho. Y aquí veíamos que se cumple un principio o una ley espiritual que Jesús
estableció, y es que el que se ensalza será humillado. Y eso es precisamente lo que ocurre entonces en este rey. Y luego veíamos en el capítulo 5 la ocasión en la que Belsasar, que es un sucesor de Nabucodonosor, entonces organiza una fiesta allí en el palacio en Babilonia y manda traer los vasos, los utensilios que eran del templo de Jerusalén y que Nabucodonosor había llevado del templo de Jerusalén allí a Babilonia. Y entonces este rey Belsasar va a mandar traerlos allí para servirse de esos vasos, para beber y para emborracharse, y ahí es cuando hay una mano que escribe en la pared unas palabras misteriosas, las cuales nadie puede interpretar tampoco de todos los ayudantes del rey, y es cuando llaman a Daniel para ver si él las puede interpretar, y efectivamente él las interpreta, y el significado es que Dios ha contado tu reino, le ha puesto fin, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Y entonces esa misma noche, cuando Daniel está hablando al rey, es cuando se produce la caída de la ciudad, la entrada en palacio del ejército persa, la toma de Babilonia, y por lo tanto el hundimiento de todo ese gran imperio que durante tantos años había estado dominando en todo el panorama de Oriente Medio. El mismo rey Belsasar es muerto en esa noche, y veíamos también la gran humillación que supone todo esto, porque para tomar Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, hizo falta 1 año y medio de asedio, Para tomar Tiro, Nabucodonosor necesitó 12 años para tomar aquella ciudad. Sin embargo, para tomar Babilonia, la capital del imperio, hace falta 1 noche, nada más que 1 noche, para que los persas entren allí entonces y se hagan con el mando, se hagan con el poder. De tal manera que en ese momento lo que está sucediendo es un cambio ya no solamente de rey, de que fulano ha destronado a Mengano, sino que ya es un cambio en el panorama internacional, porque los que han tenido, vamos a decir, la sartén por el mango, como decimos aquí en España, hasta ese momento, que han sido los babilonios, van a ser desplazados del poder por los persas, que a partir de ese momento y durante mucho tiempo van a ser los nuevos amos del mundo. Y allí es como, si vamos al capítulo 5, en el versículo 31, dice: y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que aquí tenemos entonces al personaje que a partir de este momento va a ser determinante. Y leemos en el siguiente versículo, capítulo 6 y versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Y aquí, como dijimos, llama la atención una cosa, es que normalmente cuando se produce la caída de un gobernante, todos aquellos que han estado cerca de ese gobernante, apoyándolo, ayudándolo, también caen juntamente con él. No solamente es el gobernante el que cae, sino que también todo su círculo más estrecho también viene abajo. Lo cual significaría que como Daniel había estado siendo consejero del rey Nabucodonosor de Babilonia, y luego también aquí fue engrandecido esta misma noche por Belsasar, por haberle interpretado la escritura en la pared, y Belsasar ha sido asesinado esa noche,
Eso significaría entonces que Daniel iba a correr el mismo destino o parecido al del rey este, o por lo menos que sería apartado totalmente del poder. Sin embargo, sorprendentemente, el nuevo jefe, el nuevo monarca, el que es el amo ahora del mundo, toma a Daniel entonces, y no solamente lo toma entre su círculo íntimo, sino que lo eleva, lo destaca de una manera muy importante. Como dice ahí, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Y aquí veíamos que hay 2 factores seguramente que explican cómo Daniel puede estar con los babilonios siendo un hombre importante, un hombre de Estado, y luego también con los persas sigue siendo un hombre de Estado. Y la respuesta sería, en primer lugar, el favor de Dios que respalda totalmente a Daniel, y en segundo lugar, la valía, la categoría personal que Daniel tiene, que es reconocida por cualquiera, y por lo tanto, a causa de eso, este hombre va a tener esta posición tan prominente. Pero no solamente eso, sino que dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Así que significaría que Daniel quedaba elevado a ser la mano derecha del rey. Después del rey estaba Daniel y luego venían los demás. O sea, no es que Daniel ya simplemente esté entre los más destacados, sino que Darío está pensando en ponerlo como el más importante, el principal después del propio rey. Eso va a despertar la envidia de aquellos que ven que Daniel está siendo promovido, está gozando del favor del rey. La envidia. Si vamos un momento al libro de Proverbios, en el capítulo 27 y versículo 4, Proverbios 27, 4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es decir, la ira es terrible, encontrarse con alguien que es un iracundo, que es colérico, impetuoso el furor, se lleva por delante todo lo que encuentra, eso es destructivo, pero el proverbio está diciendo aquí, pero ¿quién puede sostenerse delante de la envidia? O sea, la envidia es mucho peor que la ira y el furor, que la cólera. Y efectivamente, aquí tenemos el caso de Daniel, entonces, en el que estos hombres, sus enemigos declarados, entonces, quieren destruirlo. Porque además esta envidia está provocada por una razón muy sencilla y que continúa hasta el día de hoy. Un extranjero es levantado por encima de los que son de la propia nación. Por lo tanto, eso despierta todavía mucha más envidia, porque al fin y al cabo es un extranjero, un extraño, no es de los nuestros. Entonces, eso acentúa todavía más la animosidad, la hostilidad que estos hombres tienen hacia Daniel, y por lo tanto van a tratar de destruirlo. No pueden soportar que alguien como él esté por encima de ellos. Lo que pasa es que la integridad de Daniel es de tal calibre que no hay ningún resquicio, no hay ninguna rendija
por la cual ellos puedan acusarlo de algo. Es decir, Daniel es un hombre que tiene las manos limpias, es un hombre que en todos los negocios, en todos los asuntos del reino, se está comportando de forma honesta, de forma clara y limpia, como dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ya dijimos, cuando vimos la introducción al libro de Daniel, que precisamente la característica que destaca en Daniel es la de la integridad, como siendo un hombre de Estado, un hombre que está en el ámbito del poder, que el poder corrompe, ¿verdad? Y el poder se le sube a uno a la cabeza, y el poder trae el orgullo y la altanería y todo este tipo de cosas. Sin embargo, como Daniel se va a mantener íntegro, no solamente cuando no era nadie, cuando era un muchacho joven que fue llevado a Babilonia, que se mantuvo íntegro, sino que también ahora, cuando ya es adulto y cuando ya está moviéndose en unos círculos muy altos, sigue manteniendo su integridad, sigue manteniendo su limpieza. Y por lo tanto, estos enemigos suyos no pueden encontrar ninguna razón, ninguna acusación con la cual derribarlo, con la cual destruirlo. Y entonces lo que hacen es maquinar un plan para hacer que Daniel se vea entre la espada y la pared. Es decir, si eres fiel al rey, no puedes ser fiel a Dios. Y si eres fiel a Dios, entonces no puedes ser fiel al rey. Ese es el plan maligno que estos hombres elaboraron para tratar de destruir a Daniel. Si obedeces al rey, vas a desobedecer a tu Dios. Y si quieres obedecer a tu Dios, vas a tener que desobedecer al rey. Por lo tanto, es una situación muy, muy difícil para él. Y aquí vemos entonces cómo ellos van a elaborar una ley que está pensada para destruir a Daniel. Y la ley consiste, como dice el versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. No, es una ley según la cual no se puede orar, no se puede hacer ninguna súplica ni petición a nadie fuera del rey. Es una ley maligna que tiene dos objetivos. Un objetivo es la vanidad del rey. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, eso es halagar la vanidad del rey. Claro, yo soy el más grande, yo soy el más importante, están enalteciendo. Ese es un objetivo de esta ley, la vanidad del rey, y el segundo objetivo, evidente, es destruir a Daniel. Aquí vemos cómo a veces se pueden elaborar leyes que son perversas, leyes que son malignas, porque el propósito que tienen y la intención que tienen es maligno. Y una ley puede ser legal en un país,
Pero si el propósito con el cual esa ley fue hecha es maligno, aunque sea legal, la ley, sin embargo, es una ley perversa. Y eso es lo que ocurrió aquí, y eso es lo que está ocurriendo hasta el día de hoy, cuando estamos viendo en tantos países, en nuestro país y en otros países del mundo, donde hay leyes perversas y malignas que han sido elaboradas y han sido aprobadas en los congresos de las naciones, en los parlamentos de las naciones, y han sido sancionadas por la autoridad competente, y son leyes malignas, aunque sean legales. Leyes sobre el ser humano que se han establecido en las últimas décadas, en los últimos años, leyes sobre el matrimonio, leyes sobre la familia, que tienen como objetivo echar abajo todo lo que Dios instituyó sobre el ser humano, sobre el matrimonio y sobre la familia, para contentar a determinados grupos. Aquí hay un pasaje en el Salmo 94 que habla acerca de esto. Salmo 94, 20, dice: se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Fíjate, se hace agravio, hay un trono de iniquidades, es decir, hay un gobierno maligno, un gobierno malvado, que está haciendo agravio, daño, perjuicio, destrucción, bajo forma de ley, bajo forma de legalidad. Se juntará contigo, es decir, con Dios. Imposible, ¿verdad? No. Dios es justo, santo, verdadero, ama lo recto y aborrece y detesta todo lo que es impío e inicuo. Pues bien, aquí tenemos entonces esta ley pensada para simplemente, únicamente, destruir a Daniel. ¿Qué va a hacer Daniel? Si obedece la ley, está desobedeciendo a Dios. Pero hay momentos en la vida de todo creyente en los que la desobediencia es obediencia. La desobediencia a los hombres es obediencia a Dios. Y hay tiempos en la vida de los creyentes, entonces, en los que tenemos que elegir qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a agradar a los hombres o vamos a agradar a Dios. Llama la atención que dice en medio del versículo 7 que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. O sea, la ley no era indefinida, no era para siempre, era vigente durante 30 días, periodo, relativamente corto de tiempo. Y aquí Daniel podía haber optado por una salida, decir, vamos a ver, yo no puedo hacer esto que esta ley me está diciendo, de hacer una petición al rey como si fuera Dios, no puedo hacerlo, pero lo que voy a hacer, porque tengo la costumbre de abrir mis ventanas todos los días y dirigir mi mirada hacia Jerusalén y ahí orar a Dios, lo que voy a hacer es, durante estos 30 días, no abrir las ventanas de mi habitación, quedarme recluido en mi casa, que nadie me vea, que nadie sepa, yo me arrodillo ahí
oro a Dios y nadie se entera de lo que estoy haciendo. Podría haber sido una solución, una salida para Daniel, y estos hombres no hubieran sabido lo que Daniel estaba haciendo en su cámara privada. Pero Daniel no va a hacer eso, porque si siempre él ha estado abriendo las ventanas de su habitación y orando con el rostro hacia Jerusalén, va a seguir haciéndolo, y de esta manera va a seguir manteniendo lo mismo que antes estaba haciendo. Públicamente, como lo hacía antes, va a estar declarando su fe en Dios. O sea, Daniel no se va a convertir en un hipócrita. Antes me comportaba de una manera y ahora, por miedo a las represalias, por miedo a los hombres, ahora me comporto de otra manera diferente para salvar mi vida. Tampoco Daniel se va a convertir en un creyente secreto. Un creyente secreto es aquel que en su corazón cree, pero no lo manifiesta, no lo declara, no lo publica, para que los demás no sepan, porque puede haber peligro en el hecho de confesar públicamente. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de algunos creyentes que fueron creyentes secretos de Jesús, pero no se atrevían a declararlo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 y versículo 38, estamos aquí cuando Jesús ha muerto en la cruz, acaba de morir, y dice Juan 19, 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Aquí tenemos a estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Ambos eran hombres importantes dentro de la comunidad judía. José de Arimatea era un hombre rico, un hombre reconocido. Nicodemo era uno de los grandes doctores de la ley. Sin embargo, aunque ellos habían creído en Jesús, lo habían guardado secretamente en su corazón, esa fe, para no ver dañada su reputación ante los demás. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Que es ese miedo al hombre, entonces, lo que hace que ellos se callen. Daniel podía haber también actuado de esa manera, haberse convertido en un creyente secreto durante 30 días y luego volver otra vez a ser un creyente como siempre lo había sido. Pero la integridad de Daniel no le permite hacer eso. Y él va a comportarse durante esos 30 días lo mismo que antes, abre sus ventanas y ora hacia Jerusalén, orando a Dios. Y ahí es donde está entonces la acusación que sus enemigos entonces plantean ante el rey. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y es cuando vienen ante el rey con la acusación, y por lo tanto eso significa pena de muerte contra Daniel. Fíjate el lenguaje que ellos emplean. Versículo 13.
Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Fíjate la astucia del lenguaje que emplean. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Es uno de estos extranjeros que vinieron y además en cautiverio. ¿Qué se puede esperar de una persona así? ¿Cómo te va a respetar a ti? Si no pertenece a nuestro pueblo, entonces allí está la acusación. Esto sería hoy lo que se llama xenofobia, ¿verdad? Es decir, el odio al extranjero simplemente por el hecho de ser extranjero. Es la misma acusación que lanzó la mujer de Potifar sobre José. Cuando José no quiso acostarse con ella, entonces la mujer, de rabia, lo acusó ante su marido y ante los demás de la casa, diciendo: el esclavo hebreo me ha deshonrado. Es el esclavo hebreo. 2 cosas: esclavo y además hebreo. De los cautivos de Judá, Daniel. Y entonces el rey está atado de pies y manos, porque aunque Darío es un hombre que estima, que ama a Daniel, sin embargo él mismo ha firmado ese decreto, esa ley, y por lo tanto está sujeto a lo que él mismo ha firmado, y de ahí que Daniel sea arrojado en el foso de los leones. Es el segundo caso de persecución que tenemos en este libro. El primero lo veíamos en el capítulo 3 con el horno ardiente, y ahora el segundo lo tenemos aquí en el capítulo 6 con Daniel. Y la sentencia se cumple, lo único que esos leones van a ser como gatitos, leones domesticados, leones que no abren sus fauces para hacer ningún daño a Daniel. Cuando a la mañana siguiente el rey viene pensando que Daniel ha sido devorado, entonces encuentra que Daniel está intacto, tal cual entró en el foso, así está, y los leones están completamente quietos. Y es cuando da el rey la orden de sacar a Daniel y de echar en el foso a los que le habían acusado. Y lo mismo que ocurrió aquí con el horno, el mismo fuego que respetó a los muchachos, aquellos que fueron íntegros, quemó a sus enemigos. Aquí estos leones que han respetado a Daniel son los que van a devorar instantáneamente a los enemigos de Daniel. Y en ese sentido se cumple lo que dice el Salmo 37 y versículo 14. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Aquí está esta palabra, en este salmo, de cómo la maquinación, el ataque de los malvados contra el recto, contra el justo, finalmente lo que va a suceder es que las armas que ellos han pensado utilizar para destruirlo se van a volver en su contra y los van a matar a ellos. Y eso es lo que aquí ocurrió. Seguramente hay una alusión aquí a esta escena de este capítulo 6 en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 33, cuando ahí se describe
a tantos y tantos que hicieron proezas extraordinarias, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, y es evidente que aquí hay una referencia clara y directa a Daniel. Luego sigue diciendo, apagaron fuegos impetuosos, y veíamos que eso también podía ser una referencia al horno ardiente que no pudo tocar a esos muchachos que habían sido arrojados allí. Y lo mismo que ocurrió por parte de Nabucodonosor, capítulo 2, 3 y 4, con todas esas declaraciones ensalzando a Dios después de haber visto todas esas maravillas. Y lo mismo que ocurrió al final del capítulo 5, antes de morir a manos de los persas, cuando Belsasar encumbra a Daniel, entonces como alguien que ha podido descifrar el enigma de la pared, aquí ocurre algo parecido. Ahora es el rey Darío, el Medo, el que va a hacer una confesión, una declaración acerca de Dios. Versículo 26, o mejor 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. De nuevo volvemos aquí a ver cómo un rey pagano tiene que reconocer la grandeza, la realidad del Dios vivo, del Dios verdadero, que es el Dios de Israel, que es el Dios de Daniel, frente a todos los falsos ídolos que hay. Capítulo 6. Entramos en el capítulo 7, lo he titulado Las bestias y el hombre con mayúscula. Y aquí tenemos entonces un sueño que Daniel va a tener. Los sueños que ha habido antes han sido de Nabucodonosor. Ha tenido el sueño de la estatua aquella gigantesca, ha tenido el sueño del árbol gigantesco también, pero ahora quien va a tener el sueño es el propio Daniel. Y mientras antes Daniel recibe la interpretación del sueño, de los sueños de Nabucodonosor, de parte de Dios, lo recibe Daniel. Aquí es el mismo Daniel el que va a recibir la interpretación de un asistente de Dios, que va a ser el que le va a revelar el significado. Este capítulo 7 se puede dividir en 3 partes. En primer lugar, hay un escenario terrenal donde están sucediendo una serie de acontecimientos, un escenario terrenal. Lo tenemos desde los versículos 2 al 8. En segundo lugar, hay un escenario celestial donde se están produciendo otra serie de acontecimientos, que lo tenemos desde el versículo 9 al 14. Y en tercer lugar hay una interpretación de ese sueño, de los escenarios, de los sucesos en esos 2 escenarios, que se le da a Daniel para que entienda qué es lo que ha soñado. Empezamos por el escenario terrenal. Versículo 2. Daniel dijo:
Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Todo esto está sucediendo en el escenario terrenal, aquí abajo. Los 4 vientos del cielo, versículo 2, combatían en el gran mar. De tal manera que se está produciendo aquí una lucha, una conflagración entre unas determinadas fuerzas. La palabra viento, en hebreo, en arameo y en griego, entre otras lenguas, es la misma palabra, la misma. No hay diferencia. Nosotros sí, en español, tenemos una es la palabra espíritu y otra es la palabra viento. Pero en esta lengua en la que este capítulo está escrito, que es el arameo, y también en el Antiguo Testamento el resto, que está en hebreo, viento y espíritu es la misma palabra, la misma. De tal manera que aquí se puede entender esto como 4 fuerzas espirituales que están combatiendo en el gran mar. Y resultado de esas 4 fuerzas espirituales que están combatiendo es el surgimiento de estas 4 grandes bestias. Lo cual quiere decir entonces que estas 4 fuerzas espirituales que están aquí combatiendo tienen que ser fuerzas espirituales malignas, porque lo que está surgiendo de ese combate son bestias salvajes, grandes y fieras. Y en el gran mar llama la atención que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y versículo 1, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa eso? ¿Que está sentada sobre el mar? No, porque fíjate lo que dice en el versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De tal manera que ese mar entonces representa a todo el conjunto de la humanidad. Volviendo a Daniel, los 4 vientos, las 4 grandes fuerzas espirituales están combatiendo en el gran mar, es decir, en el escenario de la humanidad, para tratar de apoderarse, de tener el control, de tener el dominio, y fruto de ese combate es de donde surgen estas 4 grandes bestias. Cada una de estas bestias, que son grandes, no son crías, no es un leoncito, no es un osito de peluche, no es un leopardo chiquitito que dice: ¡ay, qué bonito! No. Son grandes.
y cada una de ellas tiene su caracterización. Una es como un león, la otra es como un oso, la tercera es como un leopardo y la cuarta es indescriptible. No se parece a nada de lo que conocemos. Por lo tanto, no se le puede comparar con ninguna bestia de las existentes aquí abajo. Además, cada una de estas bestias tiene atributos especiales, añadidos. El león tiene alas de águila. El oso está de un lado, se alza de un costado más que de otro. El leopardo tiene 4 alas y también tiene 4 cabezas. Todo esto son atributos ya añadidos a los suyos propios como fieras que tienen, que indican que todavía tienen más poder del que en realidad tendrían si solamente fueran león, oso, leopardo, etc. Y luego está la última de las bestias estas, que como he dicho antes, es algo indescriptible, espantosa y terrible, dice Daniel aquí. Y tenía 10 cuernos. Nunca nos hemos puesto delante de un toro, ¿verdad? Pienso, creo. Yo por lo menos nunca me he puesto y no me voy a poner delante de un toro. Es terrible. Solamente tiene 2 cuernos, nada más, pero es imponente tenerlo delante. Pero aquí estamos ante una bestia que tiene 10 cuernos. 10 cuernos. Tiene dientes grandes de hierro. No es simplemente unos dientes, unos colmillos muy afilados como pueden tener algunas fieras, sino que son de hierro. Y de esta cuarta bestia, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño, entonces, que parece que es insignificante, sin embargo, habla grandes cosas, y como vamos a ver luego, habla grandes cosas contra Dios y contra el pueblo de Dios, porque es un enemigo declarado de Dios y también del pueblo de Dios. Hay una diferencia entre este sueño de Daniel, capítulo 7, donde hay 4 bestias, con el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2, donde había 4 reinos. ¿Os acordáis? La cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas y los pies de hierro y de barro cocido. 4 reinos, y aquí se está hablando también de 4 bestias. Decíamos en el capítulo 2 que esos 4 reinos representaban Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y decíamos así porque en el capítulo 2 es el mismo Daniel el que le dice a Nabucodonosor: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Por lo tanto, Daniel mismo está diciendo la cabeza representa Babilonia, y a partir de ahí podemos ir deduciendo las otras partes de esa gran estatua por los imperios que fueron sucediendo a Babilonia: Persia, Grecia y Roma. Pero aquí en este capítulo 7 no hay en ningún sitio una identificación expresa por la cual se diga el león es, el oso es, el leopardo es y la bestia terrible es. No hay una identificación expresa. El entendimiento clásico
de la identificación que se ha hecho siempre al estudiar este texto es que el león representa a Babilonia, el oso representa a Persia, el leopardo representa a Grecia y la bestia terrible representa a Roma. Pero, bueno, es una interpretación, pero no tenemos un dato directo, específico, en el capítulo 7, de que esté indicando esto. Especialmente es difícil de identificar, porque claro, podemos decir sí, el león, Babilonia, el primer gran imperio durante este tiempo, y luego viene Persia y luego viene Grecia, y finalmente Roma. Pero para mí la dificultad de identificar a Roma con la cuarta bestia reside en que dice que es una bestia espantosa y terrible. Algo peor de lo que son las otras bestias, muchísimo peor. Y yo no sé si el Imperio Romano fue infinitamente peor del Imperio griego y que el Imperio persa y que el Imperio babilónico. Pienso, es mi opinión y no voy a decir que esto tiene que ser así. Pienso que esta cuarta bestia espantosa y terrible es algo que está por venir todavía, que está por llegar, porque además de esa bestia espantosa y terrible es de donde surge ese cuerno que es el que va a ser el enemigo declarado de Dios y de su pueblo también. Y va a hacer guerra contra Dios y contra su pueblo, y creo que eso es algo que está todavía por llegar, está todavía por venir. Llama la atención que aunque estas bestias tienen mucho poder, no significa que tienen todo el poder. Su poder es limitado. Fíjate lo que dice del león, versículo 4. La primera era como el león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Es decir, hay otro poder que está por encima del león, que le arranca las alas. Versículo 5, al oso, al final del versículo 5, le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Es decir, se le está dando una orden, le está mandando, alguien le está mandando a esta bestia, a este oso. Versículo 6, en el leopardo, al final del versículo 6, le fue dado dominio, le fue dado, alguien se lo ha dado. Luego estas bestias no tienen el poder en sí mismas, no tienen la fuerza por sí solas para llegar a ser lo que son, sino que les ha venido de otro, se les ha dado. Este es el escenario terrenal. Y continuando, tenemos el escenario celestial. Tenemos en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es la escena que está teniendo lugar en el cielo. Y estamos aquí ante tronos y ante alguien que se sienta en uno de esos tronos. Y ese alguien se le denomina anciano de días. Anciano de días es una referencia a Dios, evidentemente. Y es una referencia exclusiva de Daniel.
Solamente Daniel emplea esta expresión anciano de días para referirse a Dios de toda la Biblia. Lo hace aquí en este versículo 9, lo hace también en el versículo 13 y también en el versículo 22, 3 veces anciano de días. Es evidente que esta expresión significa la eternidad de Dios. Eternidad de Dios. No tiene principio, no tiene fin. Otro atributo que destaca aquí, dice que su vestido era blanco como la nieve. Y esto habla de la justicia, justicia perfecta de este anciano de días. El pelo de su cabeza como lana limpia, es la blancura del pelo de su cabeza, lo cual indica la sabiduría suya, y luego su trono. Este trono no es de marfil, como el que Salomón mandó construir, que era el asombro de todos los que lo veían, porque nadie había construido nunca un trono de semejante categoría. No es un trono de oro, no es un trono, es un trono llama de fuego. Lo cual quiere decir la trascendencia de este trono. No es un trono más, ni siquiera un trono más destacado que los demás. Es un trono totalmente diferente. Y es un trono además inasequible, que nadie lo puede tomar, nadie lo puede arrebatar. ¿Quién se puede sentar en un trono que es fuego? Nadie. Por lo tanto, es un trono inconquistable, a diferencia de los tronos que hay aquí abajo. Y luego tenemos la declaración de que millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, lo cual habla acerca de la grandeza del que está sentado en este trono, que tiene toda esta muchedumbre de servidores que le atienden. Eso habla de grandeza. No son unos pocos miles, millones de millones, un número incontable. Aquí estamos ante un tribunal en el cielo y un juez que está ahí sentado en ese tribunal, y es de este juez de donde va a partir la sentencia de condenación tanto de estas bestias como de ese cuerno pequeño que se ha levantado contra Dios y contra su pueblo. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Aquí viene la sentencia de condenación sobre todas estas fuerzas malignas que operan, que trabajan en esta tierra y que van en contra de Dios. Este juicio que se ha emitido aquí, esta sentencia, es conforme a justicia. Fíjate lo que dice el versículo 10 al final. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros. ¿Qué libros? Por lo menos dos. El libro de la ley, porque todo juez juzga conforme a la ley. Dios aquí juzga conforme a su ley. Y el otro libro es el libro de las obras, donde están registradas, donde están recogidas las obras. De tal manera que el juicio es justo, porque no se está juzgando por otra cosa, sino por obras, por hechos. Y entonces este juicio es justo. Y a continuación
Seguimos en el escenario celestial, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Con las nubes del cielo, lo cual quiere decir que este personaje que aparece con las nubes del cielo no tiene un origen terrenal, sino que tiene un origen celestial, viene de arriba. Las bestias surgen de abajo, surgen de aquí abajo, pero este hombre viene de arriba. Viene con las nubes del cielo y recibe del anciano de días, o sea, recibe de Dios mismo la autoridad superior, la autoridad legítima, recibe dominio, gloria y reino. Que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, o sea, un reino universal, no parcial, universal. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, no temporal, como el dominio de estas bestias, que es temporal. Aquí estamos ante el reino que es universal y que es eterno. Y hay un hombre a la cabeza como jefe, como rey de ese reino. Un hombre al que Dios mismo ha entregado todo ese poder. Jesús mismo se aplicó este pasaje de Daniel cuando estaba siendo juzgado por el Sanedrín judío. Si vamos un momentito al capítulo 26 de Mateo, y versículo 64, o mejor 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que Jesús se está aplicando a él mismo la palabra que Daniel estaba aquí describiendo en este sueño que tuvo sobre este hombre que viene con las nubes del cielo para recibir todo eso. Yo creo que este momento solemne, que aquí estamos viendo en este capítulo 7, de la entrega del reino por parte de Dios a Jesús, lo refleja la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y versículo 3. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso habla de su muerte. Y a continuación se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto indica su ascensión al cielo y su estar a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, compartiendo con él el dominio, la soberanía y el reino. Y es en este momento de la ascensión cuando él llega a la presencia de Dios, al cielo mismo, donde recibe toda esta investidura de poder, de entronización. Escena terrenal,
escena celestial. Y la última parte de este capítulo 7 dijimos que era la interpretación de este sueño. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. El pueblo de Dios representado en este hombre que viene del cielo, entonces va a recibir todo esto. Versículo 23, dijo así, porque Daniel tiene curiosidad por saber la 4ª bestia, ¿por qué es tan diferente a las otras 3? Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí es donde entonces está este personaje, este cuerno pequeño, que va a hablar palabras contra el Altísimo, va a desafiar a Dios. A los santos del Altísimo quebrantará, va a perseguir al pueblo de Dios, va a ser un enemigo declarado del pueblo de Dios. Además, se va a atribuir prerrogativas, atributos que son exclusivos de Dios. Versículo 25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, como si él tuviera el dominio absoluto, la soberanía absoluta sobre la historia y sobre las leyes, no cualquier leyes, sino las leyes que Dios mismo ha establecido. Es decir, es un personaje que quiere echar a Dios de la escena y ponerse él a sí mismo allí. Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este archienemigo de Dios va a ser derrotado, va a ser destruido. Como digo, es algo que está todavía en el futuro, que está por venir. Pero lo magnífico aquí es que el triunfo y la victoria no es de este personaje, sino que el triunfo y la victoria es de Dios y también de su pueblo, aunque tengan que haber sufrido. Versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Yo creo que en este capítulo 7, lo mismo que en el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2, de la gran imagen de los 4 reinos, en estos 2 capítulos está resumida la historia de la humanidad. La historia de las naciones, representada en estos reinos terrenales de aquí abajo, y el propósito, el plan de Dios de instaurar y establecer su reino teniendo a Cristo como cabeza, como jefe de ese reino y compartiéndolo con los suyos y con su pueblo. Por lo tanto, Dios es el Señor de la historia. Él es el Señor
de la historia. No los gobernantes de aquí abajo, que parece que tienen los resortes del poder y son los que mandan y ordenan y quitan y hacen y deshacen. No, ellos no lo son. Es Él, el Señor de la historia, el que quita y pone y hace y deshace conforme a su voluntad, y todo esto se va a cumplir a su debido tiempo. Pensaba yo que íbamos a poder meternos también en el capítulo 8, pero veo que no, que ya no queda tiempo, así que lo que vamos a hacer es terminar aquí. Seguimos, si no lo hemos hecho todavía, seguimos leyendo, entonces, mirando estos capítulos de Daniel para seguir familiarizándonos con el mensaje que este libro tiene tan importante para nosotros. Así que nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, y entonces tocamos los siguientes capítulos. Hasta entonces, pues que el Señor os bendiga. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús.